Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Estupendo. Alberto Sánchez de México, debe ser bueno, Alberto Sánchez, ¿ah? Es porque yo soy Alberto. Hay Albertos buenos y hay mejores. Ah, ¿Cuál ya, tiene que ser él? el mejor, el mejor. Ya, buenas tardes, entonces, gracias por estar aquí en este espacio. Em, Miren, todos me imagino que están ustedes vinculados de alguna manera a los sistemas de gestión, a la estructura de gestión, bajo estándares, bajo solamente buenas prácticas o bajo solamente un marco legal. Para que una organización funcione, se requiere organización, organizarse, estructurarse, y una de las cosas que parece sencilla establecerlas son las responsabilidades y los roles, o roles y responsabilidades, incluso autoridades. Digo que pareciera ser sencilla porque en la experiencia que tenemos mirando organizaciones, auditando, entrenando, siempre encontramos detalles respecto a cómo se están organizando y cómo designan roles. Y ese es posiblemente el primer elemento que se debe resolver. Y de hecho, posiblemente ustedes están vinculados a la industria alimentaria y hoy día los estándares reconocidos por GFCI nos pide que definamos o mejoremos, perdón, la cultura hacia la calidad de inocuidad alimentaria, inocuidad especialmente. Y la norma, la PAS 320, que es una norma británica, eh, emitió esa norma, se refiere a cultura, y el primer elemento que se debe definir dentro de la gobernanza, que lo llama, es precisamente los roles. Si los roles no están claramente asignados, no están entendidos adecuadamente o comprendidos, obviamente, por la persona que lo va a aplicar, pues va a ser difícil que desarrollemos una cultura madura. Así que mirando eso y ahí cuando conversamos con Cristian, que hoy día nos acompaña nuevamente en este tema, es cómo o de dónde tomamos un paraguas para que nos ayude a estructurar los roles o qué significa estos roles. Y por eso que Cristian hoy día preparó una información respecto a lo que se denomina teoría de roles. Él se va a explayar en eso, él conoce todos los temas, porque lo vive día a día. Él es el director general de Grupo Hino. Grupo Hino es una empresa que ya lleva más de 5 años en el mercado. No ha sido fácil. A Cristian le ha tocado asumir muchos roles, asignar Mm. muchos roles. Hay veces uno se equivoca también, ahí seguramente él contará su historia un poquito, pero no ha sido fácil ese camino. Y ya con esa experiencia le pedimos y concordamos que él compartiera en esto de hacer gestión, en esto de hacer y organizarse, porque las organizaciones lo hacemos las personas, ¿ya? No lo hacen las máquinas van a hacer lo que nosotros definamos, lo que queramos, no necesariamente lo que queramos, porque las máquinas tienen sus límites, ¿no? Pero por eso es importante los roles. Cristian lleva harto tiempo trabajando en estos temas. Él estuvo en la industria minera, él fue minero, posiblemente su corazón siga siendo minero en mucho tiempo. Tuvo puestos gerenciales ahí, trabajó un buen tiempo, le tocó duro también con los temas de gestión. Y después ya haciendo empresa no sé si es una aventura, un desafío, no sé cómo lo califique Cristian, no hemos hablado de eso, pero posiblemente ha sido lleno de aprendizaje, lleno de desafíos. Y gracias, Cristian, por estar aquí. Así que te cedo la palabra para que inicies con lo que has preparado. Y cualquier Claro. comentario, cualquier información, dado que no somos muchos también, no sé, Cristian, ahí después de repente podemos con algunos interactuar si es necesario, directamente a través del audio, ¿ya? Y si no, por chat también, y nosotros vamos a después comentar lo que ustedes nos digan, ¿ya? Así que, Cristian, muchas gracias. Gracias, Alberto, gracias, Mayra, gracias a todos y bienvenido a este espacio y gracias por darse la oportunidad de escucharnos un ratito a nosotros. Me conecto con lo que comenta Alberto. Alberto, nos conocemos ya bastantes años. Cuando empezamos a hablar de estos temas de roles, responsabilidades, sistemas de gestión, estamos hablando de más de 15 años atrás. Y hay industrias que yo le llamo que están en la cresta de la ola,
están arriba buscando la mejora en la gestión. Y entre ellos está la industria alimentaria, la industria minera en su tiempo, todo buscando la mejora. Pero hace 15 años atrás, cuando con Alberto nos conocimos y conversábamos el tema de cultura, era súper complejo cómo tomáis la cultura. Y como que todos caíamos en el mismo hito, que decir, no, el gerente general, el director tiene que hacer una exposición, una charla. Entonces con eso hacíamos check en la cultura y cumplíamos la cultura. Y en el camino con Alberto nos dimos cuenta también que eso es un poquito más complejo que hacer una charla. Y desarrollamos y estudiamos mucho con respecto al tema de cómo eh, desarrollar un proceso cultural alineado con normas de gestión en una organización. Y acá hay otro punto que yo digo, organización. Una organización normal o una empresa bajo la literatura actual, podemos hablar de una organización 50, 100, 200 personas, pero cuando hablamos de organizaciones sobre 1000, 1500 personas, esas no son empresas ya, son mega empresas. Y no hay ninguna literatura, no hay nada que te ayude a administrar mega empresas, no son empresas, son mega empresas sobre 500 personas, cómo delegar responsabilidades, cómo definir roles, es súper complejo, cómo asignar una responsabilidad en un plan de acción para una mejora o en implementación de una gestión es complejo si no están bien orquestadas o diseñadas desde el inicio. Entonces, en ese contexto, la definición de roles es más importante de lo que uno cree. Uno cuando llega a un plan de acción dice, responsable Alberto Ibáñez de ejecutar esta actividad. Y con eso se da por satisfecho. En ese contexto que estamos conversando, yo acá les traje una pequeña presentación que quiero compartir como guía para hablar de la teoría de roles. Durante los años 2011, 2012, si es que mi memoria no falla, me enseñaron esto y lo implementamos en una organización de cerca de 2.500 personas. Y en ese minuto no le tomé el real valor o el real peso, yo me dejé guiar por el proceso de implementación que estaban haciendo y hablaron de desdoblamiento de la estrategia, hablaron de la descriptora de cargo, evaluación de desempeño y también implementaron una teoría de roles. Entonces, en ese contexto, nosotros nos dejamos llevar mucho en ese tiempo. Fue desafiante, nos movilizaron, cuestionaron lo que hacíamos en una organización y de a poco fuimos entendiendo qué estaba tratando de hacer esta organización un poquito más grande, de entender ellos qué nosotros hacíamos para definir bien la responsabilidad de los roles y las funciones. Y con esa experiencia que nosotros capturamos hace bastante tiempo atrás, nosotros ahora la queremos transmitir, la queremos comunicar, la queremos enseñar. Y con ese propósito de compartir a la industria nuestra experiencia, nuestro conocimiento, están esta serie de webinars que estamos lanzando. Otro punto importante, el mes pasado hicimos el primer webinar con respecto al tema de cultura y hablamos de liderazgo visible. Y lo que más llamó la atención, una lámina que hablé de la teoría de roles. Tuvimos hartas consultas, hartos temas con respecto a eso, y debido a esas consultas estamos bajando un poco más en la teoría de roles. Dentro de, como contexto, un sistema de gestión, cualquiera que sea, de la industria alimentaria, de calidad, estas normas que apalanca IFS, BRC, etcétera, busca mejorar un estándar, busca implementar un estándar para un fin que la organización vaya mejorando continuamente. Entonces, nosotros vamos a conversar en un factor solamente de la mejora, porque son dos. Ustedes están acostumbrados a, cuando ocurre un proceso de implementación, revisar los procesos, optimizar los procesos, documentar los procesos y hacer flujos de procesos en función a las actividades que hace una empresa o una organización. Pero hay otro punto importante que es el diseño de la organización requerida para esos procesos. Entonces, ese match no se hace normalmente
y como que uno toma la organización como un input y no como un proceso que hay que revisar de acuerdo a un cambio de contexto. El contexto, hay diferentes escenarios en la implementación de un sistema. El primer contexto es que vamos a implementar un sistema, por lo cual el diseño organizacional debiera partir con los nuevos atributos. Y el segundo contexto es que la organización pasó por un proceso de auditoría y requiere una mejora del sistema. Entonces ahí también debiera haber un proceso del diseño organizacional. Y ahí Alberto tiene bastante razón, que por lo general ese es un punto que a veces se toma y otras veces no se toma, y quizás son las causas principales de las no conformidades que genera un sistema de gestión en un proceso de auditoría. Entonces, ¿nosotros qué vamos a conversar hoy día? No vamos a hablar de los procesos. Ustedes, yo creo que ya se han puesto especialistas, tomando todos los cursos de Ibro, pues si sumo todos los cursos que Alberto genera, yo creo que ya tienen un máster con nosotros en temas de proceso y normativa. Nosotros nos vamos a enfocar en la organización, en cómo la organización podemos entenderla de mejor forma para lograr una mejora en el proceso. Acá, Alberto, me gustaría que vayamos tomando nota y vayamos haciendo algo interactivo en esto. Y ahora que vamos a entrar ya en materia, si aparecen dudas, me detienes y vamos desarrollando un poco el proceso o las consultas. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Así que si tienen alguna duda o consulta, lo comentan y si es necesario abrimos micrófono para que lo puedan explicar, si es que hubiera ya. Perfecto. Hecho. Así no vamos a hacer. Entonces, acá es bastante importante entender que en el diseño organizacional tiene algunos atributos que debiera tener este diseño. Uno de los atributos importantes es la competencia basal. No es el proyecto de competencia que debiera tener la persona, sino la competencia básica que debiera tener una organización de acuerdo a un rol, de acuerdo a una función o de acuerdo a una tarea. La organización debiera tener una lógica del diseño de que las organizaciones aprendan a aprender. Si dentro de esta lógica de roles, responsabilidades, funciones, no entienden que tiene que haber una filosofía en el diseño de aprender a aprender, el aprendizaje queda en la persona encapsulado y no pasa al siguiente nivel. Por lo cual, la posibilidad de la mejora también es bastante lejana. El manejo de la autoridad. Hay gente que no entiende cuál es el atributo de la responsabilidad, cuál es el atributo de la autoridad que se le delega en esa organización. Y entonces dice, eso es de mi jefe o eso es del empleado, porque no se entiende, o la persona que está abajo de él, o no se entiende cuál es su real autoridad frente a algunos procesos. Definir equipos de autogestión. Si los roles no están bien definidos y estas competencias, este aprender a aprender, y el equipo no se logra autogestionar de por sí, también estos sistemas de gestión quedan encapsulados al cambio organizacional, quedan encapsulados a la auditoría, quedan encapsulados sin la mejora. ¿Por qué? Porque toda la organización hoy en día existe rotación. Entonces, una vez que se va un elemento, no puede, al reintegrarse un elemento nuevo al equipo, no sigue siendo autogestionado. Y acá hay un elemento muy, muy importante, que para eso es el rol, en la teoría de roles, para eso es la organización, para eso son los sistemas de gestión, la transparencia, la ética, es potenciar. Hay una palabra súper importante que hay que tenerla muy presente para el trabajo en equipo, que es la confianza. Si en una organización no existen atributos de confianza dentro del diseño organizacional, que se respeten los roles, las funciones, las autoridades, se pierde el proceso. Nosotros podemos tener súper bien definido las etapas del proceso, poder estar diseñado, capacitado, pero si en una organización no está clara como valor o como principio de diseño la confianza en la persona que está diseñando su función, en el espacio-tiempo, en el cuestionamiento y en el deber de rendir cuentas, se puede perder todo el gran trabajo que podemos generar. Y esta confianza tiene que ser en ellos y con ellos y entre ellos. Y eso es súper importante acá en el atributo del diseño organizacional. Entonces, en la suma, ustedes en las normas, en los procedimientos y en los flujos, siempre se trabaja en función del proceso.
mejoramiento del proceso, no cumplió el checklist, si hizo este otro checklist, mejoramos el documento, mejoramos la gráfica, capacitamos de mejor forma, pero si no revisamos la organización con respecto a la filosofía requerida para implementar un proceso, no vamos a tener la organización requerida. No, no lo vamos a lograr hacer, porque el proceso por sí solo no viene acompañado de la organización requerida o la estructura correcta. Las cosas no se van a lograr hacer porque es una intención sin lograr tener las manos y los pies en la tierra para lograr la ejecución de esto. Entonces, si queremos tener un negocio competitivo, que sea eficiente, con lograr liderar o empoderar la capacidad y la imaginación humana, con generar confianza y con lograr una satisfacción de la persona en el trabajo, no vamos, va a ser bastante difícil lograr una organización eficiente o requerida. Y en los procesos de auditoría se van a dar cuenta, como se hacen estas preguntas de los 3 por qué, van a llegar a un proceso de responsabilidad y organización y tiempo. Entonces, acá hay otro punto importante para que seguir bajando este tema de la organización y los roles. Entendamos qué es lo que es un proceso. Lo hemos conversado harto y yo creo que siempre se discute y ustedes manejan mejor el tema de los procesos cada una de su empresa. Un proceso es un conjunto de acciones u operación que conduce a determinada meta. Es algo sistémico que lo puede ejecutar a través de inteligencia, a través de maquinaria y complementado con las habilidades de las personas. Una función es un tipo particular de trabajo en el cual se ejecutan los procesos, por lo cual hay funciones que ayudan a ejecutar los procesos. ¿Y cuál es el rol? El rol es en la posición social dentro de la organización. Cuando uno define una organización, el gerente general, el gerente de administración, el gerente de planta, el gerente de turno, el gerente de administración y finanzas, los supervisores, el operador, el capataz, etcétera, hay un rol social que uno interpreta y uno respeta dentro de la organización. Y ese rol tiene que estar conectado con cierto nivel de funciones para cierto nivel de procesos. Y esa concadenación de cosas es que de repente se rompen y genera inestabilidad o no conformidades en el tiempo. Cuando pasa, oye, ¿quién llenó ese checklist de revisión de materias primas? No, tenía que hacerlo el jefe, el operador de turno. Y de repente el auditor dice, pero no está hecho. No, es que tenía que hacerlo, revisarlo el operador de turno, pero en realidad no lo hizo porque no vino. Ya. ¿Y de quién es la función? Del otro turno, ok. ¿Y quién era el rol que tenía dentro de la organización revisar eso? El jefe. Ah, no está claro. Entonces, cuando uno no tiene realmente claro los roles, las funciones y los procesos alineados y en sintonía, pueden ocurrir eventos que no estamos preparados. Entonces, en ese mismo contexto, cuando nosotros hablamos de roles dentro de una organización y ya tenemos claro un poco los procesos, hay otro factor que es súper interesante, que son los espacios de tiempo. Los espacios de tiempo de una organización en función a su estrategia. Acá lo que quise reflejar es entender cómo funciona una empresa y cómo funciona el ejército, entendiendo que el tema, las organizaciones militares tienen una visión de largo plazo. O sea, una empresa puede tener una visión de 2, 3, 5 años, 10 años, a lo que estamos acostumbrados, pero hay otras organizaciones que como son como el ejército, que pueden tener una visión de 50 años. Entonces ellos tienen que tener una teoría de roles bastante bien definida, porque su teoría es de muy largo plazo al corto plazo. Entonces, en una empresa, nosotros tenemos un rol inferior que puede ser inferior a 3 meses, que es un rol que es a nivel operativo. Un jefe turno, un operador, un capataz, un jefe de planta puede tener un rol de corto plazo. Hay otros roles un poquito más largos, que son de gerente técnico, gerente de planta, gerente de operaciones, que tienen un rol de 1 o 2 años. Hay otros roles como gerentes generales que tienen 5 años.
Y si se dan cuenta, interesante la imagen, cómo el rol dentro de una empresa es a un rol similar dentro de una organización militar. Entonces, el gerente general debiera tener un rol entre 2 y 5 años. Y si nosotros entendemos que el rol en una organización, en una fase de implementación, en una fase de mejora, debiera tener un espacio de tiempo. Y entonces también hemos conversado que el espacio de tiempo es súper relevante para las definiciones de roles y las definiciones de responsabilidades. Si nosotros al operador que tiene su espacio de tiempo, que él cumple su jornada, no va más allá de eso, le entregamos una función, una responsabilidad que tiene un alcance de un mes, se va a perder. Entonces, él no va a entender de por qué le están entregando si su alcance de rol y funciones es de una jornada. Y viceversa, si a un gerente de planta le entregan una actividad que es de controlar el turno día a día, también se va a perder porque su alcance tiene que ser de 3 meses, 6 meses o etcétera, de cómo lo define la empresa. Entonces, tener en cuenta la estratificación que se llama conceptual en la empresa es súper importante cuando nosotros miremos la organización, cuál es el espacio-tiempo que le asignamos a nuestros colaboradores dentro de la empresa. Y ese espacio-tiempo tiene que tener tareas bien acotadas a ese espacio-tiempo. Porque si no, no se van a cumplir de forma correcta, no va a lograr tener las capacidades esenciales para el desarrollo de esta actividad y vamos a tener problemas en la gestión. Entonces no va a estar concatenada la responsabilidad en los procesos. En este mismo tema, acá se refleja un poquito más la estratificación de las funciones. La 1, que es nivel operario, debiera tener la capacidad de superar obstáculos, ser eficiente en la ejecución de las prácticas de las cosas. En la fase 2, debiera tener una capacidad de acumular el diagnóstico de los temas y mejoras en los procesos más globales. La fase 3, que debiera ser otro rol dentro de la organización, debería tener la capacidad de desarrollar otros caminos, otras alternativas, o generar un poco de innovación en el proceso. Nosotros no le podemos pedir innovación a un nivel más abajo, un jefe de turno, un gerente técnico o un gerente de operaciones, porque él tiene que estar educado solamente a producir. Ese es su espacio de tiempo. Pero si nosotros queremos tener una organización que innove, que mejore, que esté en la vanguardia, nosotros deberíamos entender que la organización tiene que mutar. No podemos asignar todos los roles o todas las responsabilidades sobre la misma función, porque ella tiene una función dedicada solamente a eso. No sé si en la experiencia de ustedes le ha pasado que el gerente está muy abajo en su rol o muy arriba. ¿Cuál ha sido en la experiencia que ustedes que han tenido de auditor, de implementación del sistema, han visto el comportamiento dentro de sus organizaciones? Me gustaría saber un poco más de eso, de cómo está desarrollado, o sea, qué experiencia han tenido ustedes en esa línea. ¿Qué han visto? ¿El gerente está en el día a día o está en un plan de 3 meses o está en un plan de 6 meses? Alberto, ¿tú qué has visto en tu auditoría? ¿Cómo veis un gerente de operaciones? ¿A dónde lo veis siempre? ¿Está preocupado dentro de los 6 meses, de los 3 meses? Ahí, a ver, mira, a ver, si uno piensa en niveles gerenciales, em, antes de mirar tiempo me quedé pensando en el tema si un gerente o una persona en un puesto está muy arriba o está muy abajo en la aplicación de su función o rol. Ejemplo, posiblemente todos ustedes conocen o sepan cómo funciona un área de mantenimiento, ¿no? Eh, y ahí Alonso Valera dice tenemos gerentes bomberos. Después ahí explicitas un poco eso, Alonso, ¿ya? En el jefe, por ejemplo, los jefes de mantenimiento o en el área de mantenimiento que tiene una jefatura, en algunas empresas tiene gerencias, pero pongamos la jefatura. En la jefatura, o sea, hay tanta tarea de mantenimiento que hacer que la jefatura también está haciendo mantenimiento. Ese es un ejemplo de que el jefe está muy abajo en su rol. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque no le da el tiempo para esta jefatura
hacer gestión, es decir, planificar, organizar, asignar recursos y mejorar sus planes de mantenimiento, porque está metido, está muy abajo, bajó en su rol. Me voy al otro extremo, gerencias. Usualmente veo, no sé si eso sea correcto, que el gerente está también mirando la estrategia o está mirando, impulsando caminos, abriendo caminos para el negocio. Se subió muy arriba posiblemente, no sé si eso corresponde a que se subió mucho en su rol y abandona lo que tiene que hacer, que es lograr que la máquina organizacional logre resultados. Logre resultados en función de ese marco que está establecido desde la dirección o desde el directorio o donde corresponda. Entonces, se sube y posiblemente no baje de ahí. ¿Ya? Eso por un lado. Y después, en términos de tiempo, generalmente gerencias operacionales o gerencias de operaciones, puede haber diverso, ¿no? Pero temporalmente no sé si esté mirando 6 meses, yo creo que está mirando un mes o una semana, es decir, el programa de producción de una semana, ¿sí? O de un mes, pero no está mirando un poquito más largo para ver qué mejoras tiene o qué cambios vienen y qué hago si es que no funcionan esos cambios o cómo impacta en la gestión y en los resultados al final del día, ¿no? Si estamos en alimentos, si algún cambio podría afectar el cumplimiento legal, por ejemplo, ¿sí? Alberto, déjate romperte un minuto y conectarme con eso, porque ¿te acuerdas tú cuando trabajamos las madurez organizacionales? Cuando hicimos auditorías de madurez, por ejemplo. Uh-huh. Al estar trabajando en esta presentación, lo que recordé en su minuto es que cuando tú estás en una fase de una madurez de una empresa, quizás tenés que estar abajo. O sea, veamos la realidad, un tema es la teoría, pero a veces tenés que estar abajo, porque si no estáis abajo, no transmitís realmente tu real necesidad, ni lográis el objetivo que es un resultado económico, porque acá no estamos en una ONG que es beneficencia, estamos buscando un resultado económico. Entonces, si el gerente no está muy abajo en una etapa, acá me detengo, en una etapa de la organización del ciclo de la vida, no se logran los resultados y el negocio quiebra. Pero en otra etapa, tiene que estar más arriba e ir subiendo en la madurez de la empresa. La pregunta es, ¿cómo logramos identificar en qué etapa estamos en la empresa? Es que ahí yo creo que tiene que ver a ver, si nos centramos en el tema del ciclo de Deming o del ciclo de Schuhart, que en realidad lo hizo él, Deming lo hizo famoso al ciclo, yo diría que hay 4 roles a nivel gerencial. Y eso siempre lo digo, a nivel gerencial, jefaturas. Es rol planificador, ¿ya? O rol de planificación. Rol entre comillas docente, porque una jefatura, llámese gerencia, tiene que enseñar. Rol verificador. Y rol solucionador de problemas y mejorador, si quieres verlo así. Ese ciclo tiene que estar. Estoy de acuerdo en temas de madurez. Sin embargo, cuando yo mencioné, por ejemplo, en el caso de jefaturas grandes, en empresas grandes, el jefe de mantenimiento está haciendo mantenimiento. Entonces ahí no es que bajaste, es decir, no estás haciendo el rol que te corresponde, estás haciendo otro rol. O sea, él está haciendo mantenimiento. Y ahí descuida el rol que le corresponde, planificador o organizador, si queremos verlo así, y también supervisor o inspector para darse cuenta si está funcionando bien. Yo entiendo, no sé, corrígeme si me equivoco, que cuando tú dices que la gerencia baja, implica que está mirando, no está haciendo el trabajo operativo, sino está mirando para ver si se están haciendo las cosas que él dijo que se iban a hacer o que él planificó hacer. A eso entiendo que te refieres, que baja. Sí, correcto. Ok. No Entonces, ejecutar, sí, no porque ejecutar, si ejecuta, se perdió. se perdió. Estamos de acuerdo. Y eso posiblemente muchos de ustedes ven a sus gerentes, a lo mejor, o jefaturas, subidos en la grúa horquilla, moviendo producto de la bodega. Ahora, ojo, que a lo mejor como apagar incendio puede ser, porque, no sé, tengo que sacar rápido este producto, pero eso no significa que yo lo tenga que hacer todos los días, ¿no? Ya. Entonces entiendo un poco la lógica tuya de en qué significa bajar, ¿no? Ya, en esto del rol. No sé si concordamos, o sea, yo siempre lo he mirado así.
Hay 4 roles de las jefaturas que sí. Ahora, a nivel gerencial, posiblemente su rol sea, igual va a ser los 4, pero en un nivel distinto, ¿sí? Sí, sí, a eso me refería. O sea, son esos cuatro roles que tú representas, pero son niveles distintos, pero hay que entender la organización y la madurez y la etapa del ciclo de esta empresa, porque de repente también los gerentes, los dueños, tratan de hacer más cosas y las capacidades no se dan, los tiempos no están definidos, entonces ahí también las empresas quiebran. ¿Por qué las empresas, me fui a otro extremo de las empresas quiebran? Porque tratan de hacer muchas cosas ellos mismos y pierden la visión del negocio en el mediano o largo plazo. Estoy de acuerdo, hay que bajar, pero no hay que perder la visión y en el largo plazo, porque ahí está realmente el negocio. Y para eso hay que revisar las organizaciones constantemente. Hay que estar mirando y dando confianza en las personas. Por eso también en la presentación, Alberto, yo fui bastante claro también de dar confianza. Si nosotros entre un equipo de trabajo existe la inseguridad, existe dos roles bastante similares, eso genera desconfianza. Si existe dos personas que hacen la misma función dentro del proceso, en el mismo espacio de tiempo, genera desconfianza. Entonces uno dice, ¿y para qué estoy acá? Pero si está el otro, ¿para qué yo estoy? Y empezáis a hacer una discusión interna mental que no te lleva a ningún lado. Entonces, de repente también cuando el gerente de abastecimiento o el gerente de logística con el gerente de operaciones tienen roles similares, también genera esa complicación dentro de las funciones. Y también el tema de desarrollar y desplegar la confianza de los gerentes en sus respectivos colaboradores es bastante importante. Mira, Sí, ahí dice, dale. sí, dale, dale. Si quieres leerlo tú, Juan No, Gabriel. no, dale lo que dice eh, Juan Gabriel, a ver. Juan dice, en mi experiencia he visto que los jefes dentro de su rol muchas veces solo están preocupados o pendientes semanas antes de una auditoría. Eso es verdad. Por eso es que, Juan, tú sabes que yo creo el futuro es que todas las auditorías, me imagino que tú estás hablando de los esquemas de certificación reconocidos por GFCI, ¿no? Por eso es que en el futuro yo creo que va a ser todo no anunciado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que tratamos de hacer algo antes de la auditoría cuando sabemos qué fechas son las auditorías. Me quedé pensando un poco en el tema de, del rol de gerencias o jefaturas, que es distinto que el cargo que tengo. Eh, Porque yo puedo ser gerente de operaciones o jefe de mantenimiento, pero la pregunta es cuáles son mis roles y cuáles son mis tareas que están derivados de los roles, ¿no? Ese Eh, modelo, pa- el rol tiene que ver cómo socialmente estás incluido dentro de la organización. Tus funciones, cómo están tus funciones asociadas al proceso. El rol es cómo la organización te ve, cómo te da la autoridad. ok, pero ese rol debiera ser, entre comillas, estandarizado, porque si no, todo el mundo va a dar lo mejor, va a tener el mismo rol y vas a suplir funciones. O simplemente no está Perfecto, bien claro y no se hace nada de eso. perfecto. Porque pueden haber diferentes funciones en el mismo rol. ¿Me Correcto, explico? Y eso genera desconfianza. Y tú al romper la confianza en un estrato de la organización, se pierde harto. Porque nosotros, como un ente social, trabajamos en función de la confianza. Nuestro primer valor dentro de una organización es que confío en la otra persona o confío en la organización en la cual estoy desempeñando. correcto, correcto. Dubra, entiendo que es Dubrasca, ¿cierto? De Perú, dice, siguiendo el ejemplo, yo estoy abajo de mi rol, porque ayudo a mi personal de trabajo porque no consigo el personal suficiente. Entiendo que, Dubrasca, tú estás haciendo tareas de tu personal porque no tienes personal suficiente. Soy supervisora, no alcanzo a hacer buena gestión. Esa es la autocrítica que hace Dubrasca y que confirma lo que nosotros estamos diciendo, es decir, la asignación de roles o la ejecución de un rol
requiere tiempo. Ahí yo creo que Cristian explica un poco mejor esto de los tiempos, que tiene que ver con la mirada. Va a depender de la industria y va a depender de la organización y de la estrategia posiblemente, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Cuál es el horizonte de tiempo el que tiene que mirar, por ejemplo, un supervisor o en el caso de Nebraska, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo tiene que mirar? Y se refiere para Oh, lograr resultados, ¿ah? sí, sí, lo que pasa es que es un equilibrio de cosas, no es una regla solamente. ¿Por qué? Porque si estamos en una etapa que es compleja, que hay una situación anómala, económica, ambiental, pongamos un ejemplo del COVID, todos cambiamos nuestros roles, todos cambiamos nuestras funciones, las tareas cambiaron completamente, los procesos se volvieron súper más complejos y más exigentes. Entonces hay veces que hay que bajar y confiar y dar entrenamiento y nuestro rol social no cambia, aumentan las funciones. ¿Me explico, Alberto? O sea, las funciones dentro del proceso yo aumento, pero mi rol social en la organización sigue manteniéndose. Entonces, al bajar yo, significa que tengo un desafío de personal, un desafío de competencias de mi gente, un desafío de lograr identificar esas personas que me pueden eh, suplantar o me pueden ayudar en esta bajada de actividades y aumentar las actividades. O sea, hay veces que en la bajada del superior a cargo de un grupo de personas para formar equipo hay que bajar. Ojo, el tiempo de bajar es súper subjetivo, pero yo lo acoto a 90 días. Cualquier plan, cualquier bajada en la organización de un rol superior a un rol inferior para optar más funciones por condiciones del contexto que cambiaron, por temas de recursos, etcétera, debiera tener un plan concreto de actividades desarrolladas en no más allá de 90 días. Hoy día con el sistema cambiante que tenemos, con esta sociedad así, pero todo cambia muy rápidamente. El consumo, el valor de las materias primas, el valor del producto final, el combustible. Nosotros no podemos proyectar 12 meses. Hoy día hablaba con un gerente general de una empresa grande. Me decía, Cristian, yo estoy haciendo mi plan para el próximo año, mi presupuesto, y no sé qué hacer. Yo estoy proponiendo hacer podcasts trimestrales y no salirme más allá de tres, porque me cuesta mucho, mucho, mucho proyectarme en los próximos 12 meses. No llego con suerte a pensar en los próximos tres. Entonces, mi consejo, Alberto, en la consulta, no vaya más de 90 días. Siempre hay que bajar, pero con un plan concreto y con objetivos claros, más allá de 90 días. Y esta pirámide es súper interesante también, te refleja el nivel de estrato. Cada organización tiene mucho el suyo, pero lo que se recomienda más o menos al nivel operación o grupos de trabajo, tener planes de trabajo y actividades no más allá del día. No darle actividades de mejora. Hay mucha buena onda con respecto a la innovación, a optimización, a darle el proyecto, a generar confianza, pero si les damos actividades súper más allá de su turno o más allá de su alcance, la persona se empieza a complicar. Si dice, oye, si a mí me contrataron para producir, no sé, 10 toneladas de este producto, ¿por qué me están diciendo que yo modifique un procedimiento? No tengo nada que andar modificando procedimientos. Ese otro rol. Entonces, el otro rol superior tiene que preocuparse que haya un procedimiento estándar que dure más de 3 meses, dure más de 6 meses. Después hay que modificarlo, sí, sin lugar a duda. Un procedimiento no es estático, las condiciones, como dije anteriormente, cambian. Un subgerente, hoy día, como están las cosas, un mes, 3 meses, de 3 meses a un año hay los gerentes, y el gerente general debiera hablar un plan de negocio para mantener la empresa más allá de 2 a 5 años. Una pregunta, Alberto, en la experiencia del público que nos está acompañando, en la experiencia tuya, una persona que toma el rol de diseñar un sistema de gestión de inocuidad, de implementar estas normas, ¿dónde realmente está en la organización con respecto a este estrato de teoría de roles y qué es lo que tiene que entregar como resultado dentro del estrato de teoría de roles? ¿Se entiende la pregunta, Alberto? Porque una cosa es que le pase la responsabilidad a un jefe de aseguramiento de la calidad de implementar un sistema de gestión súper importante que va a modificar
las funciones dentro de la empresa, pero ¿cuál es su rol dentro de la organización? ¿Qué has visto tú? Em, Se entiende la pregunta. No sé si hay alguien quiera comentar, es decir, ¿en qué estrato está en tiempo a alguien que se le asigna la implementación de un sistema de gestión estandarizado bajo un estándar reconocido por GPCI, bajo normas ISO, lo que sea? Eh, yo diría, pensándolo o sea, o sea, la mirada, o sea, una cosa es decir el cuánto tiempo me demora y otra cosa es decir en qué nivel de estrato me ubico. Yo soy supervisor de calidad, supongamos, y me dicen a mí, tú de aquí en adelante te haces cargo de ayudar a implementar o te llevas a cargo de implementar un estándar, ¿no? Mi tiempo, el mío, era solamente mirar la semana o el mes a lo mucho en función de un plan de producción que yo tendría que y aplicar los controles que están definidos en producción y hacer supervisiones, auditorías, etcétera. Y ahora me dan esa responsabilidad, pero mi mirada fue siempre hasta un mes a lo mucho. Con esa responsabilidad yo tendría que subir y mirar más de un año, porque hay un resultado que me Perfecto, están pidiendo. perfecto. Yo iría por ahí, digamos, es decir, y ese es uno de los grandes desafíos que cuando se implementan sistemas, y siempre ocurre mucho, y posiblemente quienes están aquí les pasa eso, que les dieron la responsabilidad y y nosotros estábamos acostumbrados a mirar una semana, 2 semanas, un mes a lo mucho, porque teníamos un programa de producción y porque tengo controles que tengo que ir funcionando día a día. Y no veía más, no me preocupaba si es que de aquí a 3 meses no iba a tener materia prima, pero ese no era mi rol, no me preocupaba de eso. Si había materia prima o no era tema mío, es tema de la gerencia de abastecimiento. ¿Ya? Que ellos sí tienen que mirar si es que va a haber la cosecha suficiente el próximo año para mantener los niveles de producción. Entonces ahí tengo que estar mirando un año, por ejemplo. ¿Ya? Perfecto, perfecto. O sea, tu respuesta me gusta mucho porque es así. Mira, en esta lámina que te compartí anteriormente, crear caminos alternativos es un gerente de unidad. Él tiene una visión, tiene que tener una visión de un año, porque los resultados que se buscan acá está relacionado con un plan de negocio, con un plan de producción. Y ese plan de producción son anuales, los ciclos son anuales, no tenéis la forma de tener un mejor alternativa o camino o diseñar múltiples procesos nuevos en un estrato que tenga un alcance de tiempo bajo. Entonces, los invito también a cuando se defina esta implementación o cuando se conversen los temas de la auditoría que no la cumplimos, que fueron muchas no conformidades, a llevar a la organización a este tipo de conversaciones y decir, oye, ¿sabéis qué? Reorganicémonos. Porque si no nos logramos reorganizar en roles y entender las funciones nuevas que hay, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Va a seguir siendo el mismo problema. Y con mucho esfuerzo, como decía un colega ahí, una semana antes vamos a andar corriendo para mejorar todos los documentos y que las instalaciones se vean acorde para la auditoría. Y eso significa que el proceso anterior no se hicieron las conversaciones correctas para reorganizar los roles y las responsabilidades. Me gustó mucho tu reflexión, que es súper importante. Acá hay un poco otra definición del alcance de intervalos temporales. Por ejemplo, entre 1 y 2 meses, actividades directas, manuales, temas, procedimientos administrativos, caminos lineales predeterminados, procesos, procedimientos, entre 1 y 3 meses. El estrato 1. El estrato 2, tengo que hablar entre 3 meses y un año. Un diagnóstico, una mejora, hay que pensar un poquito en redefinir el proceso. El estrato 3, como les decía, realmente entre 1 y 2 años, alternativas diferentes. Es buscar mejora, es quizá el proceso de implementación no se hizo de buena forma, quizá el proceso de producción no es bueno, ya hay que cambiar las líneas de producción, hay que cambiar maquinaria, hay que cambiar algo. Esos son los roles que hay. Y acá me quedo con la última palabra y la reforcé al principio, que es la confianza mutua. Los roles son para que no haya duplicidad, que pueden haber funciones diferentes o funciones similares, pero los roles tienen que estar bien definidos de cómo te mira la organización.
A la organización hay que mirarla como un ente social que está compuesto por personas, y hay sentimientos y hay emociones, y hay expectativas. En ese mismo contexto, la confianza es un valor fundamental para tener una organización en equilibrio y poder trabajar las mejoras de los procesos. Entonces yo me quedo con el último punto, Alberto, en este tema de teoría de roles, que es la confianza. Si logramos implementar una organización en función de mejora, porque cuando llega el auditor y te da tres no conformidades, todos empiezan a mirar quién es el responsable, más que buscar la causa. Y todo, y el que es responsable de que no hizo el checklist o el documento empieza a esconderse bajo la mesa. Entonces ahí, cuando tú te das cuenta que en esa organización falta la confianza, falta el pegamento social que genera una organización y una cultura de alto rendimiento. Bien, bien, Cristian, súper bien. Y yo también para ir cerrando esto, el tema de la confianza. Y yo siempre digo una frase que seguramente algunos me han escuchado hablar. Yo digo que la desconfianza es más segura dentro de la gestión. Y aquí quiero conectar con lo que dice Cristian, que es necesaria la confianza. La confianza se logra asignando bien roles, responsabilidades es decir, estandarizando tanto roles, responsabilidades y procesos. Porque si yo llego a un nivel de desconfianza, eh, vamos a estar echándonos la culpa o vamos a estar repitiendo los problemas. Cuando yo me refiero, eh, que siempre digo eso, ¿no? Que la desconfianza es más segura, me lleva a un rol de verificar o de confirmar. Porque ese rol de verificador o de supervisor que decía que toda jefatura lo tiene que tener, o toda gerencia, entre comillas, lo tiene que tener, con diferentes niveles, ese es el rol, entre comillas, de desconfianza, porque tengo que ir a confirmar que lo que yo planifiqué se está haciendo. Porque si yo no tengo ese rol bien marcado o bien definido en donde corresponda, pues no lo puedo dejar. Y por eso de repente Dubrasca decía, yo estoy muy abajo, pero lo que yo entendía que Dubrasca está haciendo la tarea operativa. No está revisando, a lo mejor está revisando también, ¿no? Pero el bajar, que es lo que yo entendía, Cristian, era bajar y revisar o confirmar que es lo que con mi rol de planificador dije que íbamos a hacer, se está haciendo. ¿Ya? Bien, les agradecemos su participación. La grabación va a quedar en los canales correspondientes y, y Y en realidad este tema no es sencillo ir comprendiéndola, pero la idea es ir reflexionando. Vamos a tener más jornadas de este tipo, que si ustedes se dan cuenta es un poquito distinto de lo que siempre nosotros hemos hablado, del HACCP, del plan de defensa alimentaria. El problema es de que en dónde pongo la gestión del plan de defensa alimentaria, por ejemplo. ¿En dónde lo pongo? O el plan de mitigación del fraude, o el HACCP. ¿Dónde lo pongo? La gestión del HACCP que funcione, que tiene un propósito de prevenir que los alimentos salgan contaminados, ¿dónde lo pongo? Eso vayamos pensando. Yo creo que en otra jornada vamos a hablar de elementos de la gestión y dónde debiera ir según este concepto o según esta teoría de roles. ¿Ya? Me pareció, Alberto, ¿dónde van el HACCP? ¿Dónde va el sistema de gestión? ¿Dónde va? Y podría ser interesante ponerlo en este ciclo de espacio-tiempo de acuerdo a un rol. Sí. Entonces yo creo que vamos a hacer algo ahí, porque cuando hablamos de sistema de gestión, en realidad es un conjunto de elementos, ¿no? De planes, programas, procesos incluido. Y la gestión alimentaria, que la mayoría de ustedes seguramente que están aquí, está relacionado, nos pide varios elementos: el plan HACCP, plan de defensa, plan de mitigación del fraude, el plan de contingencia, el plan de retiro de mercado. ¿Dónde ubicamos esto, no? O sea, y eso sería interesante también reflexionar. Así que muchas gracias a todos y todas. Arturo Lozada, gracias a ti. Y, y vamos, y vamos trabajando esto. Cada mes estamos haciendo webinars técnicos, otros más técnicos. Este no es técnico, este es un tema más de cómo nos organizamos, que hay veces no hay ese espacio de pensarlo, ¿eh? Que estamos metidos tanto en la parte técnica que no lo damos, por eso dijimos hagamos esto, ¿no?
sea, Así que yo me quedo, Alberto, con que el público presente se haya quedado dando vuelta y pensando qué es lo que es un rol. O sea, si generamos una discusión mental, una reflexión, me quedo satisfecho y le dan vuelta al concepto del rol. Porque ahí empieza a investigar y ahí se empieza a abrir un mundo de conocimiento. perfecto, perfecto. Así que muchas gracias. Vieron que aquí se conectaron. Vi que había alguien de Trujillo, Perú. Tu zona. Mi zona, lindo Trujillo, pero ahora yo no estoy en Trujillo, estoy mucho más lejos, 4.000 kilómetros. Ahí era Katy Marticorena. Creo que me suenas, Katy. Eres famosa, yo creo. Ya. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Tapo. Cristian. Gracias, Gracias, Mayra, si Alberto. estás todavía por ahí. Alonso, que también estuvo, Un nos abrazo. acompañó, que es el mero mero en Perú de Ibro. Gracias, Alonso. ¿Estás todavía por ahí? Sí, por ahí lo veo. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén bien. Feliz semana.